Buenas tardes, chicos. Vamos entonces a continuar el día de hoy con la temática de accidente de trabajo. Vamos a mirar lo relacionado con la investigación del accidente de trabajo, que es la parte que nos ocupa el día de hoy. Entonces, en el accidente de trabajo es obligación investigarlo, es obligación de las empresas que realicen la investigación del accidente de trabajo. No es un proceso voluntario. Todas las organizaciones están en la obligación de reportar y de investigar la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Entonces acá nos dice esta diapositiva, esta presentación, que es el proceso sistemático de determinar y ordenar las causas o hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente. Entonces, en la investigación del accidente de trabajo lo que se hace es una recopilación de las causas que motivaron la ocurrencia del accidente de trabajo. Es importante dentro de lo que es la investigación del accidente de trabajo reconocer cómo está conformado ese equipo de investigación de accidentes de trabajo. El equipo de investigación está conformado por el jefe inmediato, ¿cierto? Un integrante del COPAS, el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y en el caso de que el accidente sea grave, interviene también un profesional en seguridad y salud en el trabajo que tenga licencia vigente. De este modo está conformado el equipo de investigación de accidentes de trabajo. Vamos a mirar ahora qué es lo que se debe de hacer cuando ocurre un accidente de trabajo. Entonces, lo primero es que cuando el trabajador se accidenta, si está en condiciones, debe de hacer el reporte, ¿cierto? De reportar la ocurrencia del accidente de trabajo. Pero si la persona está inconsciente, pues ni modo, es imposible. Pero si la persona está en posibilidades de hacer el reporte, lo debe de hacer. De inmediato le debe notificar a su jefe o le debe notificar al encargado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace el jefe o qué hace el empleador? Debe reportar a la ARL. Ese reporte debe hacerse en un plazo de 2 días hábiles. Entonces, el empleador debe reportar el accidente. Pero además de reportar la ocurrencia, también debe realizar la investigación y reportar la ARL. Eso se hace en un plazo de 15 días. O sea, reporta la ARL, la investigación. El reporte debe hacerse en 2 días, debe ser 15 días. ¿Qué hace la ARL? La ARL recibe esa investigación, complementa y responde. ¿Qué medidas se deben de tomar frente a esa situación que ocasionó el accidente? Por ejemplo, vea empresa, vamos a capacitar más a los trabajadores sobre cómo utilizar, vamos a en alturas, cuáles son las medidas que deben de tomar y eso lo debe hacer la ARL en 15 días. Pero cuando ese accidente sea mortal, la respuesta de la ARL debe ser en 10 días. La ARL debe reportar al Ministerio del Trabajo aquellos accidentes que sean mortales en un plazo de 10 días. O sea, la ARL le reporta al Ministerio, vea, aquí en esa empresa ocurrió un accidente mortal. Eso lo debe hacer en 10 días luego de que la empresa le a la ARL. Luego el Ministerio de la Empresa e Investigaciones y recalculos. Cuando se presenta un accidente de trabajo de manera inmediata, el accidentado debe de notificarle al jefe inmediato o al área encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Luego la ARL debe hacer 2 cosas. Primero, reportar a la ARL el accidente en 2 días y realizar la investigación del accidente. Y el reporte de esa investigación se debe enviar a la ARL en 15 días. Ahora, cuando la ARL recibe eso, los accidentes que no son mortales, o sea, los graves y los leves, deben de ser contestados en 15 días. La ARL le dice, vea, esas son las medidas que vamos a tomar, pero si el accidente es mortal, la respuesta debe darse en 10 días. A la vez de que la ARL le responde a la empresa, le debe notificar al Ministerio del Trabajo aquellos accidentes que fueron mortales en esos mismos 10 días. Le responde a la empresa y le notifica al ministerio de que allá en esa empresa ocurrió un accidente.
Luego, ¿qué hace el ministerio? Visita la empresa y analiza si es pertinente o no aplicar alguna sanción. No siempre que ocurre un accidente mortal hay lugar a sanciones, o no siempre que ocurre un accidente de trabajo hay lugar a sanciones, porque muchas veces el accidente de trabajo fue ocasionado por negligencia del trabajador, como lo analizábamos en algunos ejemplos el día de ayer. Pero cuando la responsabilidad, digamos, recae en la negligencia de la empresa en cuanto a la implementación del sistema de gestión, entonces el ministerio sí va a imponer sanciones. Vamos a mirar algunas sanciones que puede imponer el Ministerio del Trabajo. Sería entonces, por el incumplimiento en los programas de promoción y prevención de accidentes y enfermedades, se le podrá imponer a la empresa una sanción de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el incumplimiento en programas de promoción y prevención de accidentes y enfermedades. Por el incumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las normas de seguridad y salud en el trabajo, la sanción es de 500 salarios mínimos. En el caso de que haya reincidencia, en este caso de esta sanción por el incumplimiento en el sistema de gestión, cuando hay reincidencia puede haber digamos, puede ser gradual la medida, ¿cierto? Es decir, pueden imponerse otras sanciones. Entonces, cuando no se cumple el sistema de gestión, inicialmente el ministerio pone 500 salarios mínimos. El ministerio le dice, vea, mejore esto, corrija esto, y luego le hace otra visita. Si en esa visita no hay corrección de esas falencias del sistema de gestión, el ministerio puede poner una sanción que es un cierre temporal, un cierre de 120 días o un cierre definitivo. Ya el ministerio definirá qué tan drástica va a ser la sanción. Obviamente, de acuerdo a la falta encontrada, va a ser el tiempo que le impongan de sanción, pero ojo que es gradual. Es decir, primero son estos 500, luego verifican si se hicieron las modificaciones. Si no se hicieron, ya el ministerio evalúa si cierra 120 días o si cierra de manera definitiva la empresa. Otra de las sanciones es en el caso del accidente que ocasione la muerte del trabajador. Si ocurre un accidente que ocasiona la muerte del trabajador por incumplimiento en las normas de seguridad y salud en el trabajo, la sanción es de 20 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ustedes saben que la investigación, en la ocurrencia del accidente, como les acabé de decir, se realiza una investigación. Si la investigación arroja como resultado de que, por ejemplo, la empresa no capacitó, no brindó curso de trabajo en alturas, no puso las vallas de seguridad, no puso los andamios, no le dio el casco. Si hubo un incumplimiento por parte de la empresa, la sanción va a ser de 20 a 1.000 salarios mínimos si ocurrió la muerte del trabajador. Pero si fue negligencia de ese trabajador, no hay lugar a sanción. Esta sanción también es gradual. Entonces, cuando se muere el trabajador por incumplimiento en alguna norma de seguridad y salud del trabajo, de 20 a 1.000. Luego el ministerio le dice, corrija esas situaciones que produjeron la muerte del trabajador. Si la empresa no las corrige, puede haber un cierre definitivo. Si la empresa las corrige, pues hasta ahí llega la sanción, a esa sanción de 20 o 1.000. Pero si no se cumplen, si no se acatan las recomendaciones del ministerio, él puede cerrar la empresa. También me dice acá que por omisiones en los reportes de accidente o enfermedad podría imponer una multa de 1.000 salarios mínimos. Si la empresa no reporta la ocurrencia de accidentes y enfermedades, el ministerio le puede imponer una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, chicos, en la norma en ninguna parte nos habla de qué metodología de investigación se debe utilizar, pero nos dice qué características debe de reunir ese método de investigación. Debe permitir que todas las personas se involucren en la investigación del accidente de trabajo. Hay varias metodologías. Por ejemplo, la metodología de causa-efecto, ya se las voy a mostrar, o de espina de pescado, donde se analizan todas las causas que ocasionaron el problema. También está el árbol de causas, que se ponen las causas que derivaron la ocurrencia del accidente o del problema.
ya es, digamos, una elección de la ARL en conjugación con la empresa, donde se determina cuál va a ser esa metodología implementada. Entonces, para la investigación del accidente de trabajo tenemos que tener en cuenta que las causas se clasifican en causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas son las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas. Son las razones por las cuales se presentaron los actos y condiciones subestándar. Ojo que aquí no estamos diciendo que las causas básicas sean actos y condiciones subestándar, no, sino son las razones por las que se presentaron los actos o condiciones subestándar. ¿Qué son actos y condiciones subestándar? Son los mismos actos y condiciones inseguras que ya habíamos trabajado anteriormente en clase. Actos inseguros, recuerde que son esas conductas inadecuadas del trabajador. No se puso el casco, no fue a tiempo a trabajar, llegó en estado de ebriedad o bajo las sustancias alucinógenas. Esos son actos inseguros o actos subestándar. Las condiciones subestándar o las condiciones inseguras son falencias que se presentan en los materiales o en los equipos de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, una máquina que se recalienta, una máquina que tiene un cortocircuito o algún defecto en una herramienta, esas son condiciones inseguras. Ahora vamos a mirar las causas inmediatas. Se presentan antes del contacto, por lo general son observables o se hacen sentir. Entonces, las causas inmediatas son actos y condiciones subestándar. Las causas básicas se clasifican en factores personales y factores del trabajo y las causas inmediatas en actos y condiciones subestándar, ¿ok? Entonces, se presentan las causas inmediatas. Factores personales, destreza, capacitación. Los factores que ver con el que son actos subestándar y condiciones subestándar. Un ejemplo donde podemos mirar la relación de causa inmediata con causa básica. Un trabajador que sufre un golpe porque tiene un objeto contundente sobre su cabeza. El trabajador no llevaba puesto casco. Entonces, las causas inmediatas, como dice acá, son observables, es lo evidente. Eso sería un acto inseguro. Entonces tendríamos en ese accidente, acto inseguro, el trabajador no portaba elemento de protección personal, ¿cierto? Eso es un acto subestándar. Causa básica, la razón por la que él no llevaba el casco. Entonces sería un factor personal, por ejemplo, el trabajador sentía incomodidad, se acaloraba con el casco y por esa razón no lo usó. Entonces tenemos causa inmediata, no usar el casco. Causa básica era incomodar al trabajador. O sea, no usaba el casco, causa inmediata. Y causa básica no lo usaba porque el empleado no se lo proporcionó. Entonces tenemos la relación de causa inmediata, esa condición insegura, y causa básica, que es la razón por la que ocurren esas condiciones inseguras. Siempre hasta este momento me pregunta qué es la investigación y la explicación de las causas. ¿O lo tienen claro? Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces les voy a aclarar un aspecto muy importante de la prevención de los accidentes de trabajo. Todos, absolutamente todos los accidentes son prevenibles. Todos los accidentes se pudieron evitar. No hay un solo accidente que podamos decir, es que no, ¿cómo íbamos a pensar? No, todos son prevenibles. Lo que pasa es que las empresas no se alertan ante los actos y las condiciones inseguras o ante los incidentes que se presentan. No reportan condiciones inseguras a los trabajadores. No se identifican condiciones o comportamientos inseguros y allí es donde ocurren los accidentes. No se corrigen las fallas que se identificaron en los incidentes y allí es donde, por estar esa falla ahí y estar y no ser corregida, es que ocasiona el accidente en el trabajador. Un ejemplo, hay un peldaño que tiene una altura superior a los demás peldaños y las personas siempre se tropiezan con él. Se tropiezan, pero nunca se caen, se tropiezan, nunca ha ocurrido un accidente. Y como lo ven tan insignificante, no lo reportan y por lo tanto no lo corrigen. Resulta que llega una persona que no tiene la misma agilidad física que todas las personas que han pasado por allí y se tropieza en ese peldaño que es más alto que los demás y se cae
y hasta una muerte puede ocasionarse por una caída de unas escaleras, ¿cierto? Entonces, por no reportar esa condición insegura puede desencadenarse en un accidente bastante delicado para el trabajador. Entonces, eso quería decirles que todos los accidentes son prevenibles. Respecto a la actividad que vamos a hacer hoy, es precisamente en relación a lo que les acabo de comentar. Todos los accidentes son prevenibles y ustedes van a ver unos videos donde les presentan varios accidentes y ustedes tienen que hablar de cómo se pudieron haber evitado cada uno de esos accidentes. Acá me preguntan que si puedo volver a explicar la parte de las causas. Claro que sí. Bueno, entonces volvamos a la presentación. Entonces aquí en esta presentación tenemos que en la investigación del accidente de trabajo tenemos dos tipos de causas, ¿cierto? Que son las causas básicas y las inmediatas. Las básicas son las razones por las que se presentan las inmediatas. Les ponía el ejemplo de un trabajador que no usó su elemento de protección personal. Esa sería una causa inmediata. Y la causa básica es la razón por la que no se puso el elemento de protección personal. La causa básica explica la razón por la que se presenta la causa inmediata. Entonces, miremos así al contrario, o sea, al revés, a ver si de pronto les resulta más sencillo. Causas inmediatas son actos y condiciones inseguras. Cuando un trabajador hace un acto inseguro o una condición insegura, esos son causas inmediatas. No ponerse el casco, una condición insegura, una máquina en mal estado, paredes agrietadas, todos esos son causas inmediatas. Las causas básicas son las razones por las que están esas causas inmediatas. Un ejemplo, un trabajador que sufre una caída de alturas porque no tenía puesto el arnés. Eso es un acto inseguro, ¿cierto? No ponerse el arnés es un acto inseguro, esa es la causa inmediata. Ahora, vamos a mirar por qué ese trabajador no tenía puesto ese arnés. Eso sería una causa básica. Y sería una causa básica, por ejemplo, por un factor personal. Un factor personal es porque él le parecía incómodo andar con ese arnés así, rodar una parte y para otra. Porque se trabaja en alturas, no sé si ustedes han visto, apenas con el arnés como si fuera short y de ahí va amarrado a la línea de vida. Entonces, que estar mucha cuerda y puede resultar incómodo para él. Entonces, la causa básica o la razón por la que él no se puso ese arnés fue porque era para él muy incómodo estar moviendo esa cuerda para un lado y para el otro. Esa sería la causa básica, que es la razón por la que se presentó la causa inmediata. Cuando estamos relacionando causa inmediata y causa básica, no necesariamente debe haber dos causas básicas por una inmediata, no. Simplemente cuando investigamos, lo que hacemos es la relación de la causa inmediata. Sí, allí le quedó un poquito más claro. Que no debe comer en clase. La norma no aplica porque está en la casa. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. De igual modo, yo estoy en el foro pendiente de sus dudas y sus inquietudes. Ya les voy a habilitar el foro para que puedan mirar los videos e ir respondiéndolo. Listo. Entonces es todo. Cuídense mucho. Hasta luego, chicas. Chao. Se cuidan. Chao.